Taiwán en Contexto, un programa que les permitirá conocer un poco más de Taiwán, su cultura, su historia, de una forma más divertida, con Silvia Cáceres en RTI. Hola queridos oyentes, les saluda Silvia en otro lunes de Taiwán en Contexto por Radio Taiwán Internacional. Espero que hayan pasado una semana llena de bendiciones. Les cuento que les traigo un tema que tiene que ver con el agua. Vamos a ver de qué se trata. Empecemos. Más tarde, con el desarrollo urbano, las vías fluviales quedaron cubiertas. Sin embargo, si desea explorar la ciudad acuática de Taipei, hoy aún hay pistas que puede seguir. De hecho, no es necesario viajar a la avenida Mr. Brown de Taitung, una conocida carretera rural que discurre entre verdes arrozales para ver arrozales húmedos. Hay una amplia franja de ellos en la ciudad de Taipei, en la llanura de Quantu. Además de admirar el ondulante y verde arroz, no se pierda la rica cultura y los ecosistemas acuáticos. Además, cada año durante el Festival del Bote del Dragón se celebran carreras de bote de dragón en los humedales de Choumei, en el carril 49 de la calle Wenzhou, en el distrito Da'an de Taipei. Una entrada oculta conduce a un sencillo puente de madera. Si lo cruzas para llegar al carril 45, es como entrar en un mundo diferente. Gracias a los esfuerzos de la comunidad local y los conservacionistas del patrimonio cultural, el primer canal de riego de Taipei, que data desde hace 300 años, ha reaparecido. Este es el sitio histórico de uno de los ramales originales del sistema de riego de Ulixue. Liang Yingming, profesor de estudios ambientales en varios colegios comunitarios que ha estudiado hidrología durante más de 20 años, señala un edificio de apartamentos de forma irregular cercano y dice: «Miren, ¿cómo es curvado este edificio? Esto es una pista del pasado de Taipei como ciudad acuática». Explica que la estructura se construyó originalmente junto a un canal, de ahí su peculiar forma. De hecho, Taipei cuenta con numerosos edificios triangulares o carreteras torcidas, lo que evidencia que se construyeron junto a o sobre cursos de agua en el pasado. Por ejemplo, la calle Anhe, que cruza en diagonal la calle Ren'ai para unirse con las calles de Zhongxiao Este y Tuanhua Sur, tiene esta forma porque originalmente era el cauce del río de Daguan. Otro ejemplo es la calle Fanglan, donde se encuentran numerosos sitios históricos, como la mansión Fanglan y la finca Yifangju, construidas durante la dinastía Qing. La calle serpentea hasta la Escuela Secundaria Experimental Municipal de Minsu de Taipei, a lo largo de lo que antiguamente era el cauce del canal de riego de Liucongjuan. Como dice Xu Gongzhi en Shuizhen, Taipei, las sinuosas callejones de Taipei se deben enteramente al hecho de que fueron construidas al lado o sobre vías fluviales que existían en ese entonces. A pesar de todos los cambios en el paisaje de Taipei, aún se aprecian vestigios de la ciudad acuática que antaño existió. Liang Yingming relata que el lago de la Luna Borracha de la Universidad Nacional de Taiwán fue un día un estanque natural utilizado para el riego agrícola y se puede decir que es el último lago natural que queda en Taipei tras la expansión del desarrollo urbanístico por la llanura de Taipei. Por otro lado, el estanque de lotos de la Academia Nanhai y el área de conservación de luciérnagas del Parque del Jardín de Rongxing eran anteriormente estanques de riego artificiales. Lian también cita una canción como testimonio del resplandeciente paisaje acuático de Taipei. En aquellos tiempos, un verso de la canción escolar de la Escuela Primaria Experimental de la Universidad Nacional de Educación de Taipei describe el paisaje cuando se fundó la escuela hace más de un siglo. Las montañas a lo lejos florecen, las aguas verdes son magníficas. No solo los montes de Qixing y Dantuen eran visibles desde las aulas, sino que en aquel entonces también habían canales de riego a ambos lados del campus, rodeado de húmedos arrozales.
La clase de senderismo de Liang sobre las aguas de la ciudad de Taipei es una exploración de las vías fluviales ocultas de Taipei. La ruta sigue el curso fluvial que antiguamente discurría por donde hoy se encuentra la carretera sur de Shenzhen, río abajo hasta el río de Jilong. Y así caminas río arriba, desde la confluencia, descubrirás que donde hoy se encuentra la carretera este de Zhongxiao, originalmente había un río que rastreando su origen llevaría a Liuzhangli. Este recorrido a pie, que requiere mucha imaginación, se basa en mapas topográficos japoneses de 1904. En el sitio web de la Academia Cínica, que contiene mapas de Taiwán que abarcan un siglo de historia, estos mapas representan la ciudad del agua de Taipei tal como era hace más de 100 años. Liang afirma que su ideal original era innovar en posibilidades de cambio social. Si en el futuro se logran descubrir de nuevo los cursos de agua de Taipei, de forma similar a los proyectos de restauración del arroyo de Cheong en Corea y la vía fluvial de Setogawa, en Japón se podría remar en canoa desde el lago de la Luna Borracha hasta Liuzhangli. Para recrear o descubrir las vías fluviales del pasado, la defensa ciudadana y la participación comunitaria son esenciales. Por ejemplo, un aspecto significativo de las obras en el ramal del canal de riego de Ulinxue en el carril 45 de la calle de Wenzhou es su dependencia de la participación ciudadana. Liang añade que Wu Pengxuan, jefe del distrito de Daxue, donde se ubicaba el ramal del canal, organizó a los residentes locales para que se responsabilizaran del canal y ayudaran a reverdecerlo y embellecerlo. No solo se ha convertido en un espacio de educación ambiental para las escuelas primarias locales, sino que junto con la preservación de edificios de la época japonesa, como las antiguas residencias de los escritores In Hai-Quan y Tai Ching-nung, y el ambiente cultural que ofrecen las cafeterías y librerías cercanas, toda la zona se ha convertido en un destino popular para los recorridos culturales a pie en Taipei. Kuo Lixuan, quien participó en el movimiento para preservar la residencia de In Hai-Quan y el gran patio adyacente, un antiguo albergue de la Marina japonesa, es ahora directora de la Asociación del Renacimiento de la Cultura del Agua Taiyuan de la ciudad de Taipei. Afirma que la asociación se formó por ella misma y otras personas afines tras asistir al curso sobre vías fluviales impartido por Liang Yingming en el Da-An Community College en 2012. El grupo se registró oficialmente ante el gobierno de la ciudad de Taipei en 2024 y ha ampliado su enfoque en entornos acuáticos del distrito de Da-An a toda la ciudad de Taipei. Y estamos de regreso y les pregunto, ¿cuál es la vía fluvial de Taipei con mayor importancia cultural y ecológica ribereña? Liang Yingming recomienda el antiguo río Shuangxi, también conocido como el río Ufengkan en el distrito de Peitou. El río Ufengkan sigue siendo una vía fluvial natural. Liang se refiere a una vía fluvial sin diques, de hormigón. Este tipo de curso de agua genera su propia ecología y cultura ribereña distintivas. Por ejemplo, allí se puede encontrar la Barringtonia de hoja pequeña, una especie nativa de Taiwán que crece de forma silvestre. La Barringtonia de hoja pequeña, también conocida como árbol de las borlas, se consideraba anteriormente una especie en peligro de extinción. Se han registrado numerosos casos de rehabilitación artificial exitosa de esta planta en diversas zonas de Taiwán, pero en el río Ufengkan crece de forma natural. La presencia de este árbol que se reproduce dejando sus frutos flotando en el agua hasta que encallan es una clara evidencia de la época en que Taipei contaba con extensos humedales. El río Ufengkan también alberga un singular sistema de creencias sobre el dios del agua, el templo de Qiyuan en el distrito de Meizhou en Peitou, donde se venera al poeta patriótico Qiyuan en el periodo de los reinos combatientes como dios del agua. Es el único templo de Taiwán donde Qiyuan es la deidad principal. Cada año durante el Festival del Bote del Dragón, el templo organiza carreras de botes dragón en un ambiente festivo.
Liang Yingming, originario de Hong Kong, relata que hay barcos dragón por todas partes donde hay personas de ascendencia china. Los barcos varían de tamaño según la ubicación. Los de Taiwán suelen tener 18 remos. Sin embargo, los barcos dragón del templo Yuchen tienen 32 remeros. Cree que esto se debe al sentido del honor de los residentes locales, quienes se enorgullecen de que los barcos dragón más grandes de Taiwán están en Meizhou. Algunos podrían preguntarse por qué Meizhou, que claramente es tierra firme, tiene un sistema de creencias basado en la deidad del agua. Liang, quien ha realizado investigaciones de campo en la zona, señala que cuando los primeros pioneros chinos Han abrieron esta tierra a la agricultura, estaba atravesada por vías fluviales. Muchos residentes mayores aún recuerdan que hace 50 o 40 años sus familiares poseían sampanes, lo que indica que vivían cerca del agua. Algunos incluso afirman que las carpas del río de Ufencan eran más grandes que las del río de Geelong. Fue elaborado por los holandeses en 1654. Liang señala que, aunque las proporciones no son correctas, el mapa incluye todos los ríos principales de Taipei. En él se puede ver la isla de Heping, ya arrebatada a los españoles, la conexión del sinuoso río de Geelong con la desembocadura del río Tanshui y las cuencas de los ríos de Xindian y Dahan. En el pasado, cuando el desarrollo económico se priorizaba por encima de todo, la gente trataba los principales ríos de Taipei como vertederos y los llenaba de contaminación y basura hasta que sus aguas cambiaran de color. En los últimos 30 años, gracias a los esfuerzos del gobierno, la calidad del agua ha mejorado considerablemente en la cuenca del río Tanshui, que abarca 3 afluentes principales, los ríos Dahan, Xindian y Geelong. Los vertederos se han transformado en parques ribereños, mientras que se han construido 8 humedales artificiales a lo largo del río Dahan para que el ecosistema prospere. Las riberas se han convertido en zonas recreativas con canchas de baloncesto y softball y senderos para caminar o andar en bicicleta. Los bancos de arena y las marismas de Quandu y Chuwei, donde el río Geelong desemboca en el río Tanshui, se han convertido en áreas protegidas y los refugios más importantes del norte de Taiwán para las aves acuáticas y los manglares. El diseño del puente Danjiang, obra de la famosa arquitecta Zaha Hadid, se inspiró en las posturas de danza de teatro de danza de Cloud Gate o Puerta de la Nube. Su finalización está prevista para principios de 2026 y será el puente atirantado asimétrico de un solo pilono más largo del mundo, con un vano principal de 450 metros. Pronto se podrá admirar esta hermosa escena de la amplia desembocadura del río Tanshui. Para quienes disfrutan de la aventura o el senderismo, Liang Yingming recomienda explorar las semides, también conocidas como cuencas excavadas en la roca, en el curso superior del río de Geelong y sus afluentes. Estas se han formado por las fuertes lluvias comunes en la zona, que impulsan aguas rápidas y que arrastran grava y escombros río abajo. Estos residuos generan distintos grados de erosión y penetración en el lecho del río, creando simas de diversas formas y tamaños. Los 4 grupos de simas más prominentes se encuentran en Nuang Nuang, Houtong, Siquantan y Dahua. La topografía erosionada de estos lugares presenta innumerables cuencas excavadas en la roca de formas muy diversas, que abarcan extensas áreas e incluyen ejemplos de todo el ciclo de vida de este fenómeno. Estos lugares pueden considerarse paisajes de clase mundial, ya sea buscando vestigios de antiguos cursos de agua en los distritos más elegantes de Taipei, paseando en bicicleta y contemplando la puesta de sol junto a los ríos Dahan o Xindian, usando una Easy Car para viajar en ferry turístico por el río Tanshui o remando en un bote dragón por el río de Ufencan. Las vías fluviales son parte integral de la vida de Taipei. Ayudan a reducir el efecto de isla de calor de la ciudad, ofrecen lugares de recreo y sirven como importantes hábitats para la fauna. La ciudad acuática de Taipei no solo existe en los recuerdos, sino que ofrece abundantes opciones para la diversión acuática en la vida diaria. Ha sido un gusto para mí acompañarlos este lunes en Taiwán en Contexto por Radio Taiwán Internacional. Los espero la próxima semana. Los quiero. Bye bye.